Bueno, pues vamos a comenzar ya. Ya estamos transmitiendo en vivo para todos nuestra audiencia y nuestros participantes virtuales del simposio. Pues tengan muy buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos a este segundo día del 36º Simposio Internacional de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación. Nos es muy grato pues participar con ustedes en este conversatorio en el que cada una de sus contribuciones sin duda aporta elementos muy significativos para entender el contexto de la tecnología en educación, la inclusión, el uso de inteligencia artificial y todas estas perspectivas de ciudadanía global, de interculturalidad, de uso de redes sociales y cómo podemos utilizar la tecnología para el bienestar personal y social. Pues bueno, tenemos aquí varias contribuciones, estamos iniciando con algunos minutitos de retraso, pero les pido por favor si entre los asistentes hay personas que van a participar con contribuciones, nos los hagan saber para irlas considerando en esta lista, y si son asistentes también los invitamos a sentarse aquí a formar nuestro círculo. No se separen, sino que la idea del conversatorio es que también ustedes interactúen de primera mano con nuestros ponentes, porque son pues los que tienen esa idea y esa expertise en los trabajos que presentan. Pues bueno, tenemos varias contribuciones, pero vamos a comenzar con las personas que ya nos acompañan, y la dinámica del conversatorio será la siguiente. La idea es que hagamos de 2 a 3 rondas en las que podamos, como su nombre lo dice, conversar respecto a cada uno de sus trabajos, y los asistentes pues hacer estas preguntas o estas intervenciones que no pueden aludir necesariamente a un trabajo en particular, sino que pueden plantearse preguntas o situaciones en las cuales cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, perspectiva y experiencia podemos contribuir. Ya al final, mi labor como moderadora será hacer una síntesis de todo lo que ustedes han aportado, y posiblemente esta síntesis se haga llegar como parte de estas evidencias o digamos, estos lineamientos y elementos de continuidad de esta experiencia. Entonces, voy a darle lectura no a sus nombres, sino más bien al título de su trabajo, y vamos a empezar esta primera ronda dando esta pauta para que con base en el título de su trabajo ustedes nos presenten, bueno, más bien se presenten y digan quiénes son, de dónde vienen, una breve perspectiva de su formación para darnos una idea de cuál es su marco de referencia, y les invito a que también nos expliquen brevemente de qué trata su trabajo. ¿Les parece bien? Ok, entonces empezamos esta primera ronda. Y para esto también, antes de empezar, aclaro que todos los trabajos que están aquí están en el repositorio de SOMESE, van a integrar también parte de las memorias, pero también va a ser importante que si las personas que nos están viendo no han revisado los videos, pues también los videos pueden dar una síntesis muy puntual de lo que cada uno de los trabajos presenta. Y también me comentan por parte de la coordinación del simposio que sus constancias se van a estar haciendo llegar vía correo electrónico en esta semana. Ok, bueno, pues vamos a comenzar entonces a presentar la contribución de competencias digitales en estudiantes de educación superior, un análisis pospandemia desde la perspectiva de desigualdad social, y le pedimos a el ponente pues que se presente y que nos diga también brevemente en qué consiste su contribución. Gracias. ¿Perdón? Pues pudiéramos ahorita, más que hacer una presentación es, bueno, la ponencia, quiénes la elaboran, en dónde, de qué universidad o de qué institución, y que pues con base en el resumen nos platiquen brevemente de qué trata. Sí, muchas gracias. Primeramente, agradecer a SOMESE, a la Universidad Veracruzana que nos recibe el día de hoy, y es un gusto estar aquí compartiendo este tipo de temas con todos ustedes.
Mi nombre es Alejandro Lara, soy doctor en tecnología educativa y el trabajo que estamos haciendo lo estamos realizando desde el cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Occidente y desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, dado que estoy haciendo una estancia postdoctoral en esta institución, en la Facultad de Trabajo Social, donde la asesora es la doctora María Luisa Urrea Zazueta y también colabora la doctora Teresita Carrillo Montoya de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el doctor Abel Grijalva de la Universidad Autónoma de Occidente. Nuestra temática empezó hace varios años a hacer de nuestro interés en el tema de competencias digitales en estudiantes universitarios. Hemos participado en SOMESE en el año 2020, 2021, 2022, con temáticas relacionadas. En 2020 nos interesó mucho platicar sobre las competencias digitales de los profesores en ese momento de crisis o de caos en la educación, donde se tomaron muchas medidas emergentes. Se hicieron algunas publicaciones en esa temática. Después hablamos también sobre ciberseguridad, otro tema también muy importante que se tocó aquí en SOMESE, y sobre etiqueta, que eran las normas de cómo íbamos a estar conviviendo en los ambientes virtuales. En ese periodo, en el 2020 al 22, se comentaba que a partir de ahí el sistema educativo iba a cambiar, las normas y las reglas iban a cambiar, que los alumnos y profesores iban a tener muchas herramientas para llevar la educación de una manera diferente. Sin embargo, al día de hoy nos interrogamos o nos preguntamos cuál es la situación actual. En esos congresos anteriores preguntábamos qué íbamos a hacer cuando pasara la pandemia, con toda esa tecnología que se estaba adquiriendo, con todos esos nuevos programas que se estaban llevando a cabo, qué iba a pasar cuando la pandemia concluyera y cuál iba a ser la nueva forma de ver la educación. Hoy estamos en ese momento, se regresó a la presencialidad y nos preguntamos precisamente eso, ¿qué estamos haciendo en los centros educativos en cuanto a equipo y currículum? ¿Realmente contamos con el equipo suficiente para seguir con ese proceso que traíamos en la pandemia? ¿Y de qué manera las instituciones en el currículo han integrado esas prácticas o se desecharon todas ellas? Con el afán de hacer un estudio más amplio, en este estudio que estamos realizando, como les comentaba, en la estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se incluyeron variables muy importantes como avance en la carrera de los estudiantes de universidad y el nivel de equipamiento con el que cuentan para llevar a cabo sus tareas. Y se tomó como marco de referencia el DITCOM, que es el marco europeo de competencia digital, con sus 5 grandes dimensiones que seguramente ya conocemos. Hicimos una investigación de tipo cuantitativo, descriptiva y correlacional, se diseñaron algunas variables y voy a comentar de manera breve algunos resultados. Por ejemplo, la variable sexo entre los alumnos, ya lo hemos visto muchas veces que no es un factor diferenciador, tanto hombres como mujeres está demostrado que no hay ninguna incidencia en los resultados por esta variable. Donde nos llama la atención los hallazgos es en el avance en la carrera. Nos dimos cuenta que en las instituciones que analizamos o que aplicamos el instrumento y que fueron diversos programas educativos, el avance en la carrera tampoco es un factor diferenciador. Lo que nos dice de entrada que tanto alumnos de primero como de cuarto están teniendo los mismos niveles de competencia digital y eso nos hace preguntarnos qué tanto el currículum está influyendo en esa adquisición de saberes digitales, porque se espera que a medida que los alumnos avanzan en la carrera vayan adquiriendo diferentes competencias, incluyendo la competencia digital. Entonces, el avance en la carrera nos está diciendo ahí que hay un tema que analizar. Y por otro lado, en cuanto al equipamiento, en la institución número 1, en el programa educativo que se analizó, 43% de los estudiantes manifestaron no contar con equipo suficiente. Esto se refería a equipo de cómputo en casa, en escuela y también acceso a internet en casa y en escuela. Y en la institución número 2, el 30% manifestó también tener esas carencias. Y por supuesto, esta también fue una variable que marcó incidencia en los resultados.
No sé si en la segunda ronda, para dar tiempo a los demás ponentes, platicaré sobre conclusiones y recomendaciones. Sí, de hecho la idea, más que presentar las ponencias, porque esas ponencias ya están presentadas en los videos y mucha de la información la podemos encontrar ahí, es que platiquemos y establezcamos como un primer diálogo donde comentemos rápidamente, pues, quién soy, de dónde vengo, cómo se concibió este trabajo, de qué se trata, y ahí ya empezamos a hacer esos relaciones interesantes. Pero muchas gracias Alejandro. Y bueno, vamos a ver también la parte de la contribución denominada educación EIA, enfrentamiento conciencia o sin conciencia, quién arbitra, y también pedirle amablemente a Jorge que en ese marco nos presente de manera breve para esta primera ronda. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, como dice Alejandro, pues un agradecimiento al comité de SOMESE que nos ha invitado, convocado, y a la Universidad Veracruzana que ha hospedado este evento. Y bueno, ya para iniciar, mi nombre es Jorge Landaverde Trejo, egresé del doctorado en Pedagogía. Mi director afortunadamente fue el doctor Enrique Ruiz Velasco. Y ahora ya hablando de la ponencia que traigo, pues el título dice Educación e Inteligencia Artificial. Puse en primer lugar educación, porque luego ahí cuando está en el consenso de Pekín, primero habla de educación e inteligencia artificial y luego lo voltea y dice inteligencia artificial y educación. Entonces hay veces que como que no le damos mucha importancia al orden, pero finalmente hay cierta jerarquía, o sea, la jerarquía entre la autonomía humana y la automatización de las máquinas o de los robots. Y luego continúo con una pregunta, enfrentamiento con la ciencia, o sea, si esto es como un conflicto entre lo que se denomina inteligencia artificial con lo que actúa el ser humano y piensa, y es con una ciencia sin conciencia. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién arbitra? O sea, ¿quién regula? Entonces, ahí, hablando de la metodología, pues me remito a las diferentes formas de aproximación en el pensamiento humano, cómo ha habido esa ruptura de lo teológico, mítico, hacia lo empírico, y luego la ruptura de lo empírico hacia lo racional, lógico, y luego de la ruptura de lo lógico hacia el pensamiento histórico, y luego de lo histórico hacia el giro lingüístico, y luego últimamente el giro ético, y todo esto pues nos va dando, entonces es cuando en la metodología adopto primero un giro lingüístico y luego un giro histórico-cultural. En el giro lingüístico, pues remitiéndonos a esa distinción entre la semántica, la sintáctica y la pragmática, y eso en paralelo con la visión de Michel Foucault en cuanto a el giro semántico sería la cuestión de la arqueología del saber, el giro sintáctico en de lo del poder, ¿verdad? La genealogía del poder, y en el giro pragmático del desarrollo de la subjetivación y la objetivación. Bueno, hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Pues vamos a pedir, si llegaron más ponentes que no hayan sido registrados, pues que nos comenten para integrarlos. Creo que seguimos con los mismos. Ok, si hay alguien más, pues coméntenme por favor. Y vamos a dar entonces la palabra a los autores de la ponencia, Formación de Competencias Interculturales y de Ciudadanía Global Postpandemia, mediante estrategias de internacionalización en casa con apoyo de TIC en el contexto universitario, una reflexión desde la teoría del desarrollo estudiantil, igual en la misma dinámica, pidiendo este primer esbozo del trabajo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero es unirme a los agradecimientos de los compañeros
por pues este espacio de socialización, de compartir experiencias. Yo soy Luz Marit Zareiza, vengo desde la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Y este trabajo lo hicimos con un profesor de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería principalmente, que se llama Manuel Alejandro Aristizábal, Benjumea Aristizábal. Y bueno, Manuel Alejandro es docente en la Facultad de Ingeniería, en particular en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, modalidad virtual. Acá pues yo vine con una compañera que es justamente la coordinadora del programa, con quien hemos venido trabajando pues durante varios años en este tema. Y yo soy la coordinadora de la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional en la Facultad de Ingeniería. Entonces, justamente desde la parte administrativa, yo en este momento no ejerzo un rol de docente. En la universidad, los profesores Manuel y Carolina están pues, en este rol. Sin embargo, consideramos importante justamente vincularnos desde la parte administrativa a este tipo de estrategias, y nosotros con mayor razón desde las oficinas de relaciones internacionales tenemos un papel muy importante pues en este tema de las competencias interculturales, de ciudadanía global, que son temas que están muy vigentes en este momento. Entonces, este trabajo se motiva justamente de una incursión que empezamos a hacer desde el año 2020 y justamente con el protagonismo de la Universidad Veracruzana, que tiene un recorrido ya importante en este tema de internacionalización en casa. Entonces, nosotros desde 2020, justo en el contexto de la pandemia, empezamos a hacer diferentes actividades de internacionalización en casa, en particular COIL, orientados por la Universidad Veracruzana. Entonces, acá es importante mencionar que esta experiencia, este trabajo, deriva justamente de todo lo que hemos hecho desde hace 3 años en este tema, y también buscando que los estudiantes tengan esa posibilidad de vivir estas competencias pues interculturales, la internacionalización desde casa. Nosotros, la Universidad de Antioquia es una institución pública, y como institución pública muchos estudiantes no tienen la posibilidad de realizar una movilidad presencial. Entonces, esta es una posibilidad también de incluir. Por acá una de las ponencias también mencionaba el tema de la equidad, de la inclusión. Entonces, nosotros de alguna manera nos hemos estado vinculando a esas apuestas de inclusión, permitiendo que los estudiantes a través de las TIC, y estamos hablando de un programa de Ingeniería de Telecomunicaciones virtual, es un programa que se ofrece completamente virtual en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ingeniería. Entonces estamos permitiendo que estos estudiantes tengan la posibilidad de tener ese relacionamiento, de hacer trabajo colaborativo con otros estudiantes, y desde allí pues justamente promover esa ciudadanía global, entendiendo al ciudadano global como aquel que es empático, que puede distinguir los problemas del mundo, aportar a los problemas, pues, soluciones a esos problemas, que puede pues, solidarizarse con esas otras personas, entender las culturas, las diferencias culturales. Entonces, desde ahí, pues nosotros nos hemos motivado también por promover desde el año 2020 y consecutivamente, o sea, ahí no hemos parado, y justamente seguimos con la Universidad Veracruzana también pues promoviendo este tipo de actividades. Entonces, con Manuel justamente planteamos una reflexión sobre ese tema de la adquisición de competencias interculturales y ciudadanía global a partir de las TIC, ¿sí? Y justo en el contexto post-pandemia, porque ya sabemos que la pandemia motivó una cantidad de actividades y de estrategias en educación porque no se podían detener los procesos misionales. Entonces, justamente eso es lo que nosotros, pues también desde nuestros roles buscamos. Yo desde la Oficina de Internacionalización de la Facultad de Ingeniería, y los profesores, pues por supuesto, desde su rol de docentes. Gracias. Gracias. Seguramente va a haber muchas preguntas y mucha oportunidad de ampliar el tema, y le pedimos por favor a bueno, creo que ya está aquí Alejandro Castañeda González de la contribución de adicción a las redes sociales, para que se ubiquen aquí también los asistentes. Más que ahorita vamos a darle la palabra primero a el tema inclusión, equidad y diversidad en el sistema abierto y en educación a distancia en la UNAM, de Eduardo y Rosalinda. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los presentes. Agradecemos el uso de este espacio. Nuestros nombres son la doctora Rosalinda Cáceres Centeno, el maestro Eduardo Pérez Trejo. Nosotros somos académicos
en la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, que es la CUAYED. Antes que nada, quiero hacer público que hoy es el cumpleaños de la compañera Rosalinda. Venga esa sobredosis. No, pues qué regalo. Bien, muchas gracias. Nuestro tema es inclusión, equidad y diversidad en el sistema abierto y en educación a distancia en la UNAM. Pues bien, con el surgimiento de la pandemia por COVID-19 se sumaron a la lista de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales, nuevos retos y dificultades para el sistema educativo mexicano en todos sus niveles. A las carencias ya existentes, como es el abandono escolar, el rezago educativo, la falta de recursos, de espacios, de mejorar la formación docente, así como también de ampliar la cobertura a mayores sectores de la población, se sumaron de manera abrupta e inesperada nuevas situaciones, como fue el uso obligatorio de los recursos tecnológicos para el aprendizaje en situaciones de confinamiento y distanciamiento social, la adecuación de los espacios personales en áreas de estudio, el estudio autónomo a distancia y, por supuesto, aumentar la inversión en equipos, en dispositivos y en una mayor conectividad. Todo este escenario se da en contextos pues, de miedo, de incertidumbre, de enfermedad, pérdida del trabajo, pérdida del empleo y también, en muchos casos, de los seres queridos, lo cual trajo consigo pues, un aumento en la apatía, la desmotivación y hubo depresión, ¿no?, en la comunidad escolar. Pues bien, en todo este panorama, el SUAYED, que es el Sistema Universidad Nacional y Educación a Distancia de la UNAM, evidenció sus fortalezas, sus debilidades frente a escenarios complejos y de incertidumbre, que fue precisamente para lo que fue creado este sistema. Sí, si bien el uso de recursos de la inteligencia artificial, pues son fundamentales para la construcción del conocimiento en educación a distancia y en educación mediada por tecnología. Nuestra propuesta, nuestro trabajo se enfoca en la propuesta original del doctor Pablo González Casanova en 1972, con una visión democratizadora y social antes de sobredimensionar el área tecnológica, ¿no? Entonces, nosotros privilegiamos este factor social, que es el que ha hecho que este sistema sea vigente, y bueno, pues a partir de entonces se traza toda una trayectoria en la educación abierta, en la educación a distancia y en la educación mediada por tecnología. Bueno, cedo brevemente la palabra a la cumpleañera. Muchas gracias. Nada más Gracias. pedirles Gracias. que vaya siendo breve para esta primera Muy parte, breve. para que dé tiempo a Nada más hacer la ronda. Un datito y ya. Tenemos 28 programas a distancia, de los cuales 24 son de licenciatura en la UNAM y los otros 4 son de posgrado. Entonces tenemos una trayectoria y el sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia, pues de 52 años ya, 51. Y bueno, pues ahí está planteado el trabajo pedagógico, tecnopedagógico, de la formación de licenciados en diferentes campos. Tenemos alumnos de todo el país y del extranjero también. Nada más para acotar el tema, ¿no? Sí. Y los profesores formados para tal, con plataformas no de Zoom, sino Moodle. Hemos transitado por varias tecnologías, ¿no? Pero es un proceso formativo como el que es presencial, ¿sí? Gracias. Muchas gracias a ustedes. De hecho, ahorita la idea es que interactuemos todos a partir de las preguntas que van a salir seguramente
y que van a poder, independientemente de la coautoría que tengan o de la conferencia, perdón, de la ponencia que presenten, aportar. Nos falta todavía dos contribuciones más. La primera es adicción a las redes sociales. Entonces, la dinámica es, decimos de qué se trata nuestra contribución, y también mencionamos pues brevemente cuál es nuestra formación y de qué institución venimos para esta primera ronda. Y antes de darle la palabra, maestro, pedirles por favor a los asistentes que están aquí atrás que se unan a nosotros en este conversatorio, que acomoden sus sillas alrededor. La idea no es darle espalda ni ver la espalda de nadie, sino más bien pues todos vernos e interactuar en esta comunidad de aprendizaje. Adelante, profesor, por favor, si es tan amable. Adelante. Sí. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación de SOMESE por esta convocatoria. El título es Adicción a las redes sociales. Los autores de esta ponencia, aquí se encuentran conmigo, la doctora María de Jesús Álvarez Tostado Uribe, la doctora María de los Ángeles Bernal García, y el maestro Jaime Luis Arce Trueba y un servidor, Alejandro Castañeda González. Somos de la Universidad Autónoma de la ciudad de Toluca. Trabajamos en la preparatoria a nivel medio superior y de diferentes preparatorias. Yo soy de la Prepa 1 y de la Prepa 2 y hay 10 preparatorias en la ciudad de Toluca. En resumen, el presente estudio relativo a la adicción de las redes sociales está integrado por una muestra de adolescentes universitarios que cursan el nivel medio superior con la finalidad de conocer la prevalencia del uso excesivo de las redes sociales que en este momento imperan en la realidad. Su uso frecuente es preocupante, lo que significa intensidad de su uso. El objetivo de este estudio es conocer qué tan frecuente es su dependencia a las redes sociales. El uso problemático de las redes sociales también se conoce como ciberadicciones y otras, que también se puede interpretar como una dependencia psicológica a las plataformas que generan información social similar a una ludopatía. Está relacionado también a las adicciones a Internet y a su uso excesivo. Bueno, eso fue un estudio con 88 estudiantes seleccionados al azar, con toda la técnica de la metodología. Se elaboró un cuestionario de 29 preguntas relacionadas a la adicción de las redes sociales, con la escala de Likert. Lo más interesante de esto es que observamos en los grupos que el alumno está distraído, no atiende a clases, ¿sí? Siempre está usando el teléfono y hay una diversidad de adicciones en ellos, no nos ponen atención, están jugando y esto es un problema para nosotros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces quisimos saber cuál es la prevalencia, ¿no? ¿Qué tanto usan el teléfono o las tabletas en el salón de clases? Y nos encontramos que es muy significativo, casi el 75% de los alumnos no ponen atención en el salón de clases y están distraídos, y esto no permite un desarrollo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Son 29 resultados, pero lo que llama la atención también que la adicción a las redes sociales están recibiendo muchos nombres. Por ejemplo, adicción a Internet, trastorno de adicción a Internet, uso patológico de Internet, trastorno de dependencia de la red, ciberadicción, uso inadecuado de Internet que produce descuido a otras áreas de la vida, dificultades para concentrarse, síndrome de abstinencia, utilización de las nuevas tecnologías para las actividades académicas, revisión de las redes sociales de interés, distracción y realización de trabajos en un tiempo mayor que el real. Aquí también vemos que en algunas ocasiones sí utilizamos el teléfono en el aula para hacer los trabajos. Yo, por ejemplo, que me dedico a la metodología, frecuentemente, para que ya no estén distraídos,
algo que hagan consultas, por ejemplo, APA o artículos que los bajen, todo eso, ¿no? Todos los resultados fueron interesantes en que sí existe una dependencia muy fuerte en las redes sociales, ¿no? Y es cuanto. Gracias. Muchas gracias, profesores. Seguramente va a haber muchas preguntas relacionadas con esta dependencia y cómo la podemos abordar. Pues bien, miren, voy a cerrar entonces con esta otra contribución de la cual somos coautores, su servidora, Elvia Garduño Telis, y un colega, Fernando Damián Julián, de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Nuestra contribución se llama Diseño Psicotecnopedagógico de Estrategias Inclusivas en un contexto universitario. La Universidad Autónoma de Guerrero, al igual que muchas instituciones en el país y fuera de él, tienen dentro de sus políticas la inclusión. Y nosotros lo que quisimos saber es qué tanto esta inclusión efectivamente se está llevando a cabo en la práctica y no solamente en los discursos o a nivel de política. Para eso lo que hicimos fue trabajar con las escuelas, trabajamos con escuelas de nivel superior y de nivel medio superior para hacer una investigación basada en el diseño. La investigación basada en el diseño consiste en que determinas una problemática y en función de esa problemática diseñas una posible solución para atenderla. Entonces, nosotros hicimos un diagnóstico para determinar esa problemática basado en un test de inclusión de la Universidad de Bristol en Inglaterra y lo sometimos a traducción, lo jueceamos, lo validamos y abordamos 3 dimensiones de la inclusión educativa. La primera es política educativa, la segunda son prácticas y la tercera es cultura inclusiva. En función de eso, detectamos varias problemáticas en cada dimensión y incorporamos psicología, tecnología, pedagogía y didáctica con diversos marcos epistemológicos para hacer lo que llamamos un diseño psicotecnopedagógico de estrategias que van orientadas no solamente a la formación de profesores, sino también a la formación de integrantes de la comunidad universitaria, porque quienes respondieron a este diagnóstico fueron integrantes de la comunidad universitaria precisamente. Entonces, en la investigación ustedes van a encontrar cómo hicimos ese proceso de diagnóstico y cómo en el proceso de la investigación basada en el diseño pasamos de tener ya detectado un problema a empezar a diseñar soluciones y estamos en esta etapa previa a la implementación y validación. Entonces, los invitamos a revisar nuestra contribución, donde seguramente pues muchas cosas posiblemente les hagan sentido y las puedan aplicar. Y bueno, para pasar esta segunda ronda, nada más quisiera preguntar si alguien más de los ponentes que estaban programados en esta mesa ha llegado o ya somos todos, todas y todos. Me parece que sí, e invitar también aquí al colega para que se una a nuestro círculo. Claro, claro que sí. Miren, entonces la dinámica, pasaríamos a una segunda ronda con una pregunta, pero aquí lo que interesa también es que ustedes junto con los asistentes vayan haciendo interacciones. Aquí ya no va a haber propiamente un orden de aparición, sino más bien quién quiere responder la pregunta. Y la pregunta que yo les lanzaría a todas las contribuciones que sin duda alguna son muy, muy significativas para este simposio, es cuál es la parte más importante de su trabajo, cómo contribuyen ustedes a mejorar estos aspectos de la tecnología en la educación y cómo puede otra institución, otro colega reproducir su trabajo para también que le sea útil. Entonces, no sé quién de las personas que están aquí contribuyendo nos quisiera compartir esta parte tan significativa de las contribuciones que nos han presentado. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Bueno, uno de los aspectos más importantes justamente de este trabajo
Como mencionaba anteriormente, las competencias interculturales y ciudadanía global están presentes en todo. Acá estamos hablando de un programa de ingeniería de telecomunicaciones virtual, pero tranquilamente en todas las disciplinas vamos a necesitar promover ese aspecto de competencia de intercultural y ciudadanía global. Una de las cosas más importantes de esta experiencia y de esta reflexión es que parte de un trabajo colaborativo. Necesitamos promover en las aulas, pues justamente, y partiendo de las tecnologías, que es lo que nos convoca también pues en este evento, es ese tema de la colaboración con otros, de compartir conocimientos, de la interdisciplinariedad que es tan importante. Nosotros en la experiencia, por ejemplo, trabajamos desde ingeniería con programas de ingeniería ambiental de la Universidad Veracruzana y de medicina, y uno dice, bueno, y pues ingeniería y medicina, ¿cómo se hablan? Entonces, vemos que en todas las disciplinas se pueden hablar para lograr justamente pues unos trabajos y una colaboración bien interesante. Y el otro aspecto es el tema de la oportunidad de socialización de los estudiantes a partir de esas TIC, la apropiación del conocimiento, el compartir el conocimiento con otros pares, el aprender conjuntamente, el desarrollo de esas competencias interculturales, pues justamente que nos llevan a conocer, pues a aprender de la diferencia del otro, de lo que nos aporta el otro, a salir de la zona de confort, porque incluso en las experiencias nosotros veíamos también que los estudiantes decían, me tocó en esta oportunidad y a partir de una estrategia que uno dice, bueno, no tuvo que salir del país, lo hizo desde casa, pero eso le generó también ciertos aprendizajes y ciertos retos. Entonces decían, bueno, desde la parte cultural, por ejemplo, entender cómo hablan en México, los mexicanos, cómo hablan o entender ciertos aspectos de los colombianos, es un reto también. Y entonces lo vemos cada vez que salimos nosotras, acá de hecho lo hemos vivido en estos 2 días, también ese tema tan interesante de la cultura, de entender, de tolerar también ciertas cosas, de respetar sobre todo, pues que es como ese término bonito de entenderse con el otro, de convivir con el otro. Entonces, destaco esos aspectos desde el tema cultural, del trabajo colaborativo, del uso de las TIC, de la apropiación del conocimiento como tal, y pues, por supuesto, de ese trabajo en equipo tan interesante que propicia la internacionalización en casa. Muchas gracias. Después, seguimos acá, cerramos con usted y vamos después a dar paso a unos nuevos contribuyentes que se integran y también aquí. Entonces, no sé, nos vamos en ese orden, ¿les parece? Vamos así, así y así y cerramos con él y después con Mireya. Adelante. Pero sí se escucha. Bueno, yo quiero resaltar de qué nos sirve saber que hay una adicción. Eso como que lo suponíamos porque todo el mundo estamos con la puerta al mundo, al Facebook, ¿no? Y al entorno. Nos encanta saber todo lo que pasa en la vida de los demás. Entonces, bueno, pues es un reto para la educación convertirla en un recurso porque es algo que ya saben usar. La primera problemática en el uso de la tecnología es aprenderlo, ¿no? Ese es uno de los retos mayores, que tengan disponibilidad a usarlo, o sea, que puedan instalar la aplicación o tengan el software adecuado. Y entonces después el reto es aprender a usarlo. Y el otro, pues aprender a enlazarlo con aspectos educativos. En este caso, pues ya tenemos todo eso, ¿no? Ya lo tenemos muy, muy disponible, ya la mayoría de nosotros sabemos usarlo. Y el Facebook, por ejemplo, tiene una parte donde se hacen grupos individuales, bueno, grupos particulares, y puedes ahí acceder a varios recursos, ¿no? Ya Facebook ya está abierto a enlazar diferentes aplicaciones, ¿no? Entras con tu Google, con tu cuenta Google, con tu cuenta del Facebook, o sea, está como muy accesible. Entonces, el reto para nosotros es acercarnos a ese mundo para convertirlo en un recurso académico, tanto de comunicación como de acceso a otras aplicaciones. Sí.
Bueno, en cuanto a lo que creo que aporta mi ponencia a esta conversación, es una propuesta metodológica para entender la relación entre la inteligencia humana y la denominada inteligencia artificial. Y para eso me remito a la postura lingüística. Hay un autor, Peter Skihan, que cuando analiza el cómo aprendemos un lenguaje extranjero, dice, bueno, utilizamos un sistema dual, se subdivide en base a memoria y en base a reglas. Cuando en la más temprana edad, pues lo que predomina es en base a memoria, y conforme avanza en la conciencia, entra el manejo del en base a reglas. El utilizar más en base a memoria te da velocidad, automatización, y el utilizar más el sistema en base a reglas te da lentitud porque estás razonando y analizando y tardas en responder, pero generas respuesta, no es automático. Entonces, esto relacionado con esos tres procesos del pensamiento, que es el recabar datos o hechos y luego el hacer información de esos datos, o sea, contextualizar los datos y relacionarlos, y luego de ahí a generar conocimiento, y luego de ahí a generar un conocimiento y aplicarlo. Entonces son como diferentes fases en donde lo veo ya y qué tanto hace la inteligencia artificial en ese proceso. Entonces sí, como herramienta nos sirve mucho para sistematizar datos en el primer nivel, recabarlos y de manera automática nos da la vuelta, ¿verdad? En velocidad, en volumen y hasta aparece en eficiencia. Y luego el siguiente paso, ya sistematizar la información, ya ahí es donde se requiere la ingeniería del prompt, ¿verdad? De las instrucciones, qué instrucciones darle para que me dé ese tipo de procesamiento, ese tipo de clasificación o sistematización. Y luego ya la generación del conocimiento ya implica lo que de alguna manera entendí en el diseño, que ya es creatividad, ya es irnos a la imaginación. Las computadoras no tienen imaginación, o sea, manejan datos que ya les dieron y los relacionan y te dan una respuesta, pero no va más allá a la creatividad, a la creación. Bueno, se habla de la inteligencia generativa, pero es en base a lo que ya recibió, y la diferencia en la inteligencia humana es que se va de la empiria a la abstracción. Bueno, ya me quedo aquí. Sí, muchas gracias. Contestando puntualmente a la pregunta, ¿cuál es la aportación que hace la investigación? Nosotros hemos encontrado en las instituciones que hicimos el estudio que existe dos elementos a atender. La parte del currículum, saber si realmente las tecnologías están siendo utilizadas o están implícitas en los programas, se está llevando a cabo como se llevaba en la pandemia o se han podido integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque vemos que no ha sido así. Y la otra parte es el nivel de equipamiento. Si los estudiantes tienen las mismas condiciones para llevar a cabo este proceso, porque nuestro estudio es desde un enfoque de desigualdad social, como lo marca la ponencia. Entonces, el currículum puede ser un factor de desigualdad social cuando en una universidad se dan ciertas condiciones y en otra no. Y el acceso, porque damos por hecho que todos tienen computadora, y que todos tienen una Mac, que todos tienen banda ancha, y no siempre es así. Entonces, nuestra aportación va incluso a políticas públicas para proporcionar a los estudiantes el equipo necesario para que se desarrollen de manera adecuada. Muchas gracias. Lo más interesante cuando se realiza un estudio, en este caso, para nosotros es muy placentero hacer un instrumento de medición, ¿no? Hemos pasado por ese proceso. Hicimos un estudio hace tiempo sobre las actitudes hacia las matemáticas y les preguntamos a los alumnos si las matemáticas fuera una mujer, ¿cómo sería esta mujer? Y al contrario, ¿no?
A las mujeres les preguntábamos también si las matemáticas fueran un hombre y cómo sería este hombre, ¿no? Nos dieron miles y miles de respuestas. Al menos les pedíamos 10, ¿no? A cada alumno. Y un instrumento que está registrado y todo de 33 preguntas sobre las actitudes a las matemáticas. Partiendo de ahí, pues también hicimos la construcción de este instrumento de medición de 29 preguntas. No les preguntamos en ese sentido, no fueron por las observaciones que tuvimos en el aula, cuáles eran las actitudes de los alumnos hacia el uso frecuente de, pues en este caso de internet, de todas las plataformas, ¿no? Como el tiempo que le dedican, el agrado, la satisfacción, los momentos en que requieren de ello, cuando no lo tienen. Y fueron 29 preguntas, que eso es lo más interesante, ¿sí? Para nosotros. Y claro, la prevalencia, ya sabemos que de alguna manera empírica que en nuestra hipótesis que era alto el consumo de la adicción a las redes, ¿no? Pero lo más interesante es cuando uno empieza a construir instrumentos de medición para no andar a tientas y a ciegas, ¿no? Entonces vamos directamente, ya con el instrumento somos más objetivos y hacemos todo el análisis, toda la confiabilidad, la validez, la normalización y estandarizamos el instrumento y fácilmente después ya se puede replicar, ¿sí? Esa es nuestra contribución, consideramos que esa es una de las cosas interesantes. No, y muy Gracias. interesantes. Muchas gracias, porque tenemos un bagaje para todos nuestros asistentes de múltiples posibilidades, ¿no? Desde cómo trabajar la ciudadanía global, la parte de internacionalización, esta perspectiva intercultural, la colaboración, la disponibilidad que mencionaban, la parte de adicción de redes sociales para aprenderlo, para aprender una red social, entender qué es la adicción, la dependencia, y estas propuestas metodológicas que combinan inteligencia humana con inteligencia artificial, trabajar estas otras habilidades que van más relacionadas con la ingeniería del prompt, pero también estas necesidades que implican atender el currículum y seguir atendiendo, pese a que estamos ya con IA, la parte del equipamiento, que sí es algo crítico, que todavía estemos preocupándonos por estas cuestiones de las políticas públicas que pues podrían facilitarnos más las cosas, pero qué bueno que ustedes están visibilizando todavía esas necesidades y lo importante también que es que todo esto que visibilizamos tenga un soporte, esta parte de la medición o esta parte de la validación, ¿no? En muchas investigaciones, sobre todo las de corte cuantitativo, y pues creo que tenemos mucho que hacer con todas estas contribuciones y que pues seguramente vamos a pasar en una última ronda para que ustedes los asistentes tengan ya preguntas muy puntuales que pueden ir de preferencia a varios de nuestros contribuyentes en este conversatorio. Tenemos la presencia de Mireya García Rangel, a quien le vamos a pedir que también entre en esta dinámica de señalar cuál es la aportación más importante de su trabajo, y ella, junto con el doctor Edel Navarro Rubén, presenta la contribución denominada Diseño Instruccional, B-Learning, Aula Invertida, más experiencia de implementación y evaluación en educación básica. Entonces, escuchamos a Mireya y después también yo asumo la palabra para compartirles la contribución. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues compartirles que fue una experiencia pandemia, pospandemia. Me tocó ahí jugar el rol de directora en educación básica. Normalmente me he movido siempre en nivel superior, pero por cuestiones del destino me tocó educación básica. Y bueno, fue todo un reto, teníamos que transitar a la modalidad e-learning para llevar la educación de calidad a los niños. Un perfil especial, porque los niños, pues para que captes la atención de ellos es algo complicado. Entonces nos dimos a la tarea de formación docente en una primera etapa, de crear un modelo de hibridación. Ese modelo de hibridación se basó en el modelo EV, por cierto, el electrónico de la Universidad Veracruzana. También retomé algunos elementos de García Aretio, que es el modelo integrador. Entonces se transitó a ese modelo de hibridación.
se tomaron en cuenta las dimensiones fundamentales, enseñanza, aprendizaje, evaluación, y pues destacó por ahí una que no estaba considerada, ¿no? Pero era la comunicación, que fue clave con los padres porque mediaban el aprendizaje. Entonces, dentro de ese modelo de hibridación que se presentó por primera vez en la FES Acatlán, en la UNAM, durante la pandemia, pues medimos el rendimiento académico y fue exitoso. Esperábamos que los niños tuvieran muchas dificultades, pero bueno, el estatus de ese colegio, que fue una escuela privada de la Ciudad de México, es entre clase media, media alta, entonces había disponibilidad de conectividad y dispositivos móviles. Pero dentro de este modelo de hibridación, pues se tuvo que crear un modelo de evaluación ad hoc para la modalidad, diferente al modelo de evaluación tradicional. Y dentro de ese tenor, pues resultó algo que fue importantísimo, que es el diseño instruccional. El diseño instruccional, que está dentro de la dimensión de enseñanza como una estrategia didáctica asertiva del docente para poder conectar la parte presencial y la parte virtual. Si ustedes recuerdan, había muchas quejas de que los niños solamente subían tareas a las plataformas en algunas escuelas. Entonces aquí nos dimos a la tarea de crear un diseño instruccional acorde al perfil del niño, acorde a los horarios, al contexto que estaban viviendo. Se creó un diseño instruccional, retomamos elementos de ADIE, recuerdan el ADIE, que es el modelo de DI como el genérico, análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación, y también tomamos elementos del ADIE, tomamos las etapas, del de Gagné, tomamos los eventos de Gagné, que está sustentado en cuestiones de llamar la atención, retroalimentar, presentar los recursos. Tomamos también elementos del de Jonathan, de la parte constructivista, partimos para que los niños pudieran trabajar colaborativamente. Fue todo un reto porque realmente no habían trabajado en una modalidad e-learning y no habían trabajado en una modalidad blended learning. Los profesores no sabían cómo operar ni siquiera un Zoom, un Teams, y el diseño instruccional fue clave para poder garantizar la complementariedad de las dos modalidades. Pues ese diseño instruccional se implementó durante 2 años, 2020-2021, 2021-2022. Fue exitoso, había secciones de diseño instruccional semanales, homólogas para que los niños ya pudieran tener como vocabulario. Había recursos como Chispazo, RA de clase, que era el que diseñaba el profesor específicamente para dar la clase, o la clase grabada, el previo a la clase, que era para dar el sentido blended learning, y en las clases lo que se buscaba era el aula invertida. Entonces, los niños consultaban en la plataforma los recursos y hacían las tareas con los padres de familia. Pues bueno, la investigación ha tenido, de repente empiezas a hacer un modelo así de hibridación y te empiezas a dar cuenta que te salen demasiados puntos, ¿no? Dentro de la enseñanza, la hibridación, decir, pues modalidad blended learning con metodología aula invertida, pero también resulta que tienes que evaluar de otra forma y también sale que pues para trasladar la cuestión de la complementariedad virtual y presencial necesitas un DI pertinente. Entonces, el DI es una oportunidad para el profesor para ser más asertivo en la cuestión de las instrucciones, ¿no? Para brindar calidad en las instrucciones que va a recibir el estudiante, para una mejor selección de recursos de aprendizaje, para eficientar también un proceso de evaluación, no tan solo en la parte del aprendizaje, sino diagnóstico, por lo que ya mencionaban los profesores, la parte diagnóstica en cuanto a no solo los conocimientos previos del estudiante para de ahí planear, sino también para diagnosticar si hay conectividad, ¿no? Dentro de las familias, si el profesor cuenta con los dispositivos, si hay dispositivos suficientes al interior de las casas, incluso la conectividad. Pues bueno, este DI consta, se llama DIVAI porque tiene diagnóstico, fase de diagnóstico, se identifica el perfil del usuario, el contexto, las posibilidades de conectividad y de dispositivos móviles, obviamente características del perfil del usuario, esa es la parte de diagnóstico. Luego sigue la parte de integración, que es a donde se busca la mezcla entre la presencialidad y la virtualidad, selección de los recursos
una planeación híbrida, porque también tendría que pensarse en una planeación híbrida, y luego saltamos a la parte de blending de aula invertida, que es cuando ya desarrollan los materiales. Y bueno, citando a Frida Díaz, ella habla de 2 momentos importantes en el DI, ¿no? La parte del diseño, pero también la parte del desarrollo que tiene que ver con implementación y la evaluación del modelo de diseño instruccional. Y en la parte de evaluación, pues la diagnóstica, nos damos cuenta que al usar tecnología, pues justamente no nada más estriba en darte cuenta qué tanto traen los niños como andamiaje, sino justamente este uso de la tecnología, ¿no? Y que tengan la disponibilidad. Entonces, bueno, el DIVAI, que ya se implementó 2 años, ahora lo que se busca en un futuro es una investigación, pero que no nada más nos demos cuenta del rendimiento académico o aportar un modelo de evaluación, sino ahora comprobar realmente qué tanto los niños pueden desarrollar habilidades cognitivas a partir de un entorno híbrido de aprendizaje. Ok, muchas gracias, Mireya. Y fíjate que me llama mucho la atención que tenemos diferentes perspectivas aquí en este conversatorio de diseño. Aquí los colegas de Quayet nos hablan de un diseño tecnopedagógico, yo planteo un diseño psicotecnopedagógico junto con el colega de Guerrero y tú planteas el diseño instruccional. Finalmente es una perspectiva de diseñar algo, no improvisar, aplicar una metodología, pero va a ser muy interesante cómo estas diferentes miradas nos muestran estos cambios que ha tenido la perspectiva de utilizar tecnologías. Entonces, antes de dar ya las últimas participaciones para cerrar esta ronda, quisiera nada más compartir con relación a la pregunta que en el caso de la contribución que aquí les compartimos, creo que uno de los aportes también importantes es esta visión psicotecnopedagógica. Porque cuando hablamos de una visión psicotecnopedagógica, hablamos de centrarnos en la persona. La parte de la psicología la vinculamos con un enfoque centrado en la persona, antes de si es docente o estudiante es una persona, y creo que tiene mucho que ver con lo que presentan los colegas, que también me encantó esta parte de la visión de Pablo, que recuperarla, ¿no? E instituirla, más allá de si es tecnología o no. Y otra parte de la tecnología, pues es no soslayar la importancia que tiene para todos los procesos en los que vivimos actualmente, y ahí los consideramos como artefactos socioculturales, no son instrumentos ni son herramientas, son artefactos socioculturales que ayudan a constituir en gran parte la identidad de la persona. La pedagogía la visualizamos desde una perspectiva socioconstructivista, precisamente por este entorno digital, pero también el presencial, o sea, seguimos priorizando la socialización. Y la didáctica, en el planteamiento de nuestra contribución, lo vinculamos con el diseño, el enfoque de diseño universal para el aprendizaje. Y hablando de inclusión, varios de nuestros trabajos son de inclusión, ese enfoque es un enfoque precisamente inclusivo, maneja decisiones, múltiples opciones y le da la autonomía al estudiante para que él tome decisiones. Entonces, creo que esa es una aportación importante y cerramos también con una propuesta de gestión tecnopedagógica. La gestión tecnopedagógica es un proceso que se lleva para implementar cualquiera de las estrategias que estamos planteando desde cero. O sea, la gestión tecnopedagógica incluye diseño, producción, implementación didáctica, seguimiento y evaluación. Y dentro de ese proceso de gestión incluimos tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas atienden a ciertas condiciones de discapacidad, pero también nosotros tocamos la parte de trastornos del aprendizaje, que no necesariamente implican discapacidad, y la parte de interculturalidad. Ahí nos interesa también mucho considerar esta diversidad cultural que tenemos en un salón y que nos interpela a considerar que no todos nuestros estudiantes, sobre todo en un estado como Guerrero, son hablantes de español de nacimiento. Tenemos muchos hablantes de lengua originaria y eso también puede ser una barrera. Entonces, me parece que esas son las aportaciones que pueden replicarse en otros contextos y pues yo les invitaría al resto de los ponentes para ir cerrando esta primera ronda, si quieren compartir las aportaciones más importantes de sus trabajos. Creo que nos falta la Quayet.
Sí, gracias. Buenos días otra vez. Sí, dentro de los elementos fundamentales de nuestro trabajo es que nosotros estamos retomando la propuesta original planteada por el doctor Pablo González Casanova en 1972 para el sistema universidad abierta, ¿no? Esto es que en esta propuesta, que es totalmente fundamentada, basada en la teoría de sistemas, sistemas abiertos, teoría de conjuntos, pues se da apertura a todos aquellos otros sistemas educativos, modalidades, modos, formas de aprender, de extender la cultura a mayores sectores de la población, que no necesariamente tenga que haber un sobredimensionamiento en el aspecto tecnológico. Y esto tiene que ver también con lo formativo en una situación como fue el confinamiento social. Era necesario que existiera un proceso formativo en docentes para que pudieran trabajar a distancia, y esto de trabajar a distancia sin sobredimensionar los recursos tecnológicos es difícil, pero tiene que ver mucho con la formación docente. Y en este sentido, un aspecto muy relevante que quiero mencionar ya brevemente es que en este panorama de confinamiento se perdió una gran oportunidad para la docencia y para la educación en general de trabajar, de que aprendieran tanto estudiantes como profesores en las situaciones reales y no necesariamente curriculares, que fue lo que se fortaleció, se reforzó en los programas televisivos y en todos estos aspectos que quisieron salvar a la educación con tecnología, sino que fue un momento muy preciso de la humanidad para retomar los valores y la vida diaria personal en la forma en que todos, no solo como alumnos, sino como individuos, nos desenvolvemos en nuestro contexto real, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, se sobredimensionó el aspecto tecnológico y los aspectos curriculares por aquellos formativos del individuo. No necesariamente estoy hablando del estudiante, del docente, sino de la persona que vive una situación real y cómo con esos valores que se le pueden fomentar a través de las instituciones formales para ello, pudieron haber resuelto de otra manera, de una manera más humana, digamos. Entonces, bueno, sería uno de los aspectos principales que quisiera recuperar. Pues muchas gracias. Sin duda, creo que de estas últimas participaciones, la persona emerge, ¿no? Y creo que por aquí precisamente va a ir esta tercera ronda, donde vamos a invitar precisamente a las personas que nos acompañan el día de hoy, sean o no ponentes, a hacer algunas preguntas. Pueden hacerlas de manera general, pueden dirigírselas a una persona en particular. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Adelante. Maestra, quisiera saber cuál es el procedimiento que siguen para poder hacer esas estancias los alumnos. O sea, bueno, a grosso modo, los candidatos, cómo los seleccionan, con qué intención van, hacen la visita, qué hacen. Bueno. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. El trabajo que nosotros hemos realizado es en línea, es virtual, ¿sí? Entonces, este trabajo COIL, que bueno, que significa Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea, y sé que en México varias instituciones lo aplican, es un trabajo que se hace desde el aula, justamente desde los grupos, las clases de los profesores. Se unen profesores de diferentes instituciones, plantean un módulo, un tema que no necesariamente tiene que coincidir entre las dos instituciones o coincidir las dos disciplinas, como mencionaba.
y se ponen de acuerdo para hacer una intervención a partir de una temática, una problemática, un reto que implica el trabajo colaborativo de sus estudiantes. Es decir, que no necesariamente tiene que haber una selección de estudiantes diferentes al grupo. Normalmente se aplica dentro del currículo. Se llama internacionalización del currículo también. Lo que pasa es que internacionalización en casa es el término general, pero en este caso es del currículo porque justamente si intervienes dentro del curso, de la asignatura de los profesores. Acá pueden participar 2 docentes de diferentes instituciones, pero ha habido también con 3 docentes de diferentes instituciones, de 3 instituciones, 4 instituciones. Es un trabajo que se aplica no necesariamente durante todo el semestre, pueden ser normalmente es hasta 5 semanas, pero pueden ser menos. Acá lo importante es que justamente se propicie ese trabajo colaborativo, ese desarrollo de alguna solución a una problemática entre las 2 culturas, entre las 2 instituciones, entre los 2 grupos, en grupos de estudiantes. Entonces, justamente, pues es dentro del curso de la asignatura para responder a la pregunta. En el trabajo colaborativo, COIL, hay unas sesiones sincrónicas y asincrónicas. Entonces, cuando hay sesiones sincrónicas, los profesores están con sus 2 respectivos grupos, el de una institución y otra institución. Acá en ese tema de la tecnología es muy importante definir cuáles son los instrumentos que se van a utilizar y es completamente libre. Entonces, si hay posibilidad de utilizar Zoom, esa es una opción para conectarse. Las instituciones tienen sus plataformas también, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hay una plataforma que se llama UdeArroba, y en el caso de la Universidad Veracruzana, que es la experiencia que nosotros hemos tenido pues muy significativa, es la plataforma de Eminus. Entonces, a través de esas 2 plataformas se generan los espacios sincrónicos, pero entonces también hay un trabajo asincrónico, que ya es esa parte donde los estudiantes se conectan, donde trabajan a través de WhatsApp, de reuniones por Meet, Google Meet, como quieran. O sea, acá la idea es justamente que ellos recurran a esa tecnología para que se puedan conectar y propiciar esos encuentros. Muchas gracias. ¿Quería comentar algo? Escuchando lo que están comentando las compañeras, me hace pensar en hasta dónde nosotros interpretamos la flexibilidad del currículo. Y recuerdo que Pierre Bourdieu, cuando fue primer ministro de Educación en Francia, hablaba que en los currículums tuvieran contenidos mínimos, porque lo principal era el desarrollo del pensamiento en los diferentes niveles, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento histórico, pensamiento en las diferentes disciplinas. Y para eso se necesita flexibilidad. Lo que está proponiendo aquí la compañera, pues es algo nuevo, o sea, eso no está en nuestros currículums actuales, pero entonces es donde dicen, aquí necesitamos un cambio de paradigmas o cambio de la filosofía de la enseñanza. Cuando hablan de que hicieron un estudio sobre el uso del internet o del móvil, pues yo sentí como que ya estaban satanizando el uso del móvil. Si actualmente las generaciones, nosotros mismos ahorita que estábamos desayunando, mi esposa y yo, utilizamos el móvil y no porque no nos interesamos, sino porque necesitábamos resolver cosas a distancia. Y el caso es no el qué, sino el cómo usamos. Entonces, cuando es la transición de las ¿cómo le llaman? De transitar de las comunidades sociales a las comunidades académicas, y es lo que también ustedes proponen, ¿verdad? Bueno, el compañero dice, es que yo les ponía ya instrucciones en donde los jalaba a utilizar ese medio, pero ya con fines académicos. Muchas gracias. Adelante y después vamos. Adelante, profesora. Sí, para los compañeros, colegas del Estado de México, en el 2015 yo hice también una investigación en donde saqué toda esta parte de cuánto tiempo dedicaban al uso de las redes sociales, Facebook, Twitter,
y bueno, todas estas que en ese tiempo estaban más activas. Hoy hay TikTok y todo esto, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es que directamente hablamos de adicción. Entonces, ¿cuál es realmente, a qué le vamos a llamar adicción si ustedes utilizaron este término y por supuesto con los resultados que ustedes obtuvieron, pudieron concretar y llegar a decirle que sí es realmente una adicción? Pareciera que, como lo comenta, ¿no? Que todos estamos en un celular, pero muchas veces no es precisamente, incluso hasta en el Facebook, ¿no? A ver, bueno, a ver, subieron el cumpleaños de la doctora Cáceres, bueno, suben los familiares, ven y todo esto, ¿no? O sea, ese inter que hay entre llamar la adicción y no adicción a un y la otra es el medio. O sea, no podemos tener esta adicción, como ustedes lo afirman, a unas redes sociales si no tenemos este medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo buscaba y decía, a ver, ¿por qué? ¿Cómo es posible que los estudiantes tengan un mejor celular que el mío, ¿no? Porque ellos buscaban la forma de tener un mejor celular para poder tener una mejor resolución, etcétera, ¿no? Y poder realmente entrar a este medio. Entonces, no sé, en la experiencia que ustedes tuvieron en su investigación, ¿qué tanto tomaron en cuenta el medio? Y por qué directamente esta parte de adicción o por qué llegaron a esa conclusión. Adelante, con el micro, por favor, para que nos escuchen los que están en virtualidad. La parte limítrofe de esto es cuando se convierte en adicción, cuando ya se manifiesta un trastorno de ansiedad, un trastorno de inquietud, de estrés, ¿sí? En ese momento ser borderline, estamos en la frontera, ¿no? Entonces hay personas que olvidan su celular y se regresan de donde estén, ¿no? Porque les produce ya un estrés, una ansiedad, un trastorno, ¿no? Ese es así puntualmente el límite, ¿no? Que podemos, la cuestión fronteriza entre, o el juego, se parece mucho, bueno, el DSM-5 ya lo está clasificando como lo que hacen los jugadores, ¿no? La ludopatía, ¿no? El juego, ¿no? Entonces, si el alumno no tiene el teléfono, ¿no? Pues ya le produce un trastorno, ¿no? Y entonces, por eso hay que saber cómo canalizar el uso del celular, ¿no? De la tablet y todo eso, ¿no? Académicamente, pues hay que tener la habilidad para usarlo, ¿no? Yo en mi caso lo uso para metodología, ¿no? Y están ellos trabajando en el salón de clases con su teléfono y están bajando información de internet, artículos de Reladí, artículos de las investigaciones. Claro, yo los estoy dirigiendo. Consulten esta página, consulten. Los libros los tienen ahí de manera electrónica, los libros de texto que utilizamos, los artículos de las diapositivas que yo les proyecto, las tienen ahí, ¿no? Entonces ya es una forma de un uso, pero más benéfico para ellos, ¿no? Y no vamos, porque hay maestros que entrando al salón les quitan el celular y lo depositan y entonces imagínense la cuestión tensa que tiene el alumno por su celular, ¿no? Entonces ahí está la situación del borderline, ¿no? Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Mi pregunta va dirigida a la maestra que le asignaron la dirección del escuela básica. Ajá. Sobre todo, preguntarle a qué problemáticas se enfrentó con los docentes cuando y qué estrategias se utilizaron cuando tuvieron que pasar a esta parte del trabajo en línea y la manera en cómo los fueron capacitando, porque también es importante resaltar que como seres humanos en muchas ocasiones la resistencia al cambio se da. Entonces, para mí sí sería muy interesante que nos platicara un poquito de esto. Muchas gracias.
Es una pregunta clave, ¿verdad? Porque la formación docente es necesaria. Creo que cualquier herramienta tecnológica que siga avanzando o surgiendo, pues va a seguir requiriendo la formación docente como punto medular. Eh, Hubo un curso de formación, porque si ustedes recuerdan en la pandemia, el último periodo, pues se cerró así como bien nos fue, pero ya se tenía uno que preparar para el ciclo siguiente. Entonces ahí se proyectó un curso de formación, invité a varios colegas, entre ellos el doctor Rubén, les habló de lo que es el Blended Learning, otra maestra de la UNAM les habló del diseño instruccional, una servidora de las modalidades educativas, otra más de plataformas, o sea, un curso bien estructurado de formación. Pero aparte de ese curso, que no fue suficiente, porque también recordarán ustedes que había una moda de usa Kahoot, ¿no? Usa Facebook, usa esto, usa Padlet, no sabían, era un bombardeo. Entonces, más bien, fue ese curso inicial, pero fue todo un acompañamiento. Hay muchas barreras, hubo maestros que renunciaron. Por ejemplo, uno que daba sexto grado dijo, yo no le entro, no lo voy a hacer, nunca he estado frente a una cámara, no quiero, y se fue. Entonces, tienes que estar tú también muy convencido como directivo, como formador de lo que tú les estás proponiendo, ¿no? Y desde luego, pues también van los temores de por medio de si me va a funcionar este modelo de evaluación o este diseño instruccional, pero como cuando dijo la maestra, una fundamentación psicopedagógica y tecnopedagógica fundamental, eso es fundamental, o sea que la propuesta que tú vas a tener y la formación que le vas a dar tenga esa fundamentación para que la formación esté direccionada a esa propuesta y con eso le vas a brindar los elementos claves, pero no quiere decir que no haya maestros que no tengan la barrera, o sea, hay algunos que por la edad la tienen, hay otros que le tienen miedo, esa es la otra postura, el miedo, otra postura es la soberbia, de domino todo en tradicional, en el face to face domino todo, pero cuando me paso a la otra modalidad necesito otras habilidades. Entonces, poco a poco se tienen que ir convenciendo a los profesores. Poco a poco. Es un acompañamiento constante de que te dan a veces, digo, me daban las 11 de la noche platicando y un punto clave en educación básica es la formación de los padres de familia. El modelo no se hubiera logrado si no hubieran tenido una oportunidad los padres de formarlos en cómo tenían que acceder a la plataforma, cómo tenían que subir tareas, cómo tenían que tomar la foto, incluso cómo tenían que mediar la comunicación con los maestros. Ese es un punto importante, la comunicación, que sabemos que las reinas fueron las redes sociales, el WhatsApp. Pero la comunicación, la formación de los padres y formación docente clave, pero no quiere decir que no va a encontrar uno barreras ni en padres, ni en... Encuentras más barreras en los padres y en los maestros que en los niños. Eso, el niño puede ser tu aliado, ese también es un punto clave para que tú ayudes a formar al maestro cuando ya es muy grande, porque los niños tienen mucha habilidad en uso de tecnología y rebasan muchas veces a los profesores, incluso a los padres de familia. Y bueno, les pedimos que si pueden, bueno, es que ya el círculo se nos... Adelante, adelante, profesora, por favor. Si pueden agregarse aquí en algunos de los espacios, con gusto para que no estemos separados. Es que empezó siendo un conversatorio como que muy íntimo y afortunadamente se fue ampliando y esto pues es maravilloso. Entonces, adelante, profesora, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, voy a retomar dos puntitos. Uno que tiene que ver con lo del tema de adicción. Es una pregunta concreta. ¿Ustedes hicieron el diagnóstico formal de adicción? Porque me parece muy, muy, muy peligroso y no conveniente, y también rescatando a la persona, ¿verdad? Como mencionó el maestro Pérez Trejo, no podemos etiquetar. Y realmente hablar de un diagnóstico de adicción, en cualquier tipo de adicción, pues requiere de un proceso de análisis de un psicólogo, de un médico o de un psiquiatra. Entonces, cuidado porque pues a lo mejor hay adictos a la bicicleta o hay adictos, o sea, o a la televisión, en fin. Entonces, yo creo que ya, no sé, a lo mejor sí hicieron los estudios clínicos suficientes como para hablar de adicción.
porque si no nos quedamos con una opinión empírica que francamente pues sí tiene repercusiones, ¿no? Yo soy médica y psicoterapeuta y pedagoga, entonces ahí sí me da mucho miedo. Ahora, el tema es, rescatando a la persona, que todos vivimos en la pandemia y seguimos con problemas emocionales, de depresión, de estrés, de incertidumbre, de tristeza, etcétera, etcétera. Tanto profesores como alumnos y la familia. Entonces, aquí surge, y entiendo por qué mencionan la parte psicopedagógica y tecnopedagógica. Nosotros no lo incorporamos, digamos, de manera directa, pero lo pedagógico incluye la parte psicológica, ¿no? Desde la visión de aprendizaje psicoconstructivista, etcétera, etcétera. Pero también rescatamos ese proceso de la persona que está sufriendo y que tiene que sobreponerse. Pensamos mucho en los alumnos y los maestros se evaden muchos, en algunos estudios pequeños que hicimos, bueno, ni tan pequeños, que hicimos en la pandemia, los maestros decían que todo estaba bien, que ellos estaban bien, que los alumnos habían aprendido, y sus alumnos decían que no era cierto, que no habían aprendido, que no estaban bien. Entonces, ahí, pues son percepciones distintas, pero el adulto tiende, pues, y el profesor, pues, a no verse, ¿no? Y a decir, no, es que no quieren prender la cámara porque son flojos, porque están en pijama. Cuidado, entrar a la intimidad de la casa implicó un proceso, no todos tenemos las mismas casas, ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, ahí hay un choque. Y por otro lado, hablando de formación docente, desde luego que en el planteamiento del sistema de universidad abierta, que ya dijimos que tiene más de 50 años, viene acompañado de un proceso de formación docente, pero ¿en qué? La parte psicopedagógica, ¿sí? Y pedagógica, didáctica, le agregaríamos tecnopedagógica, didáctica, que va más allá de un modelo, porque los modelos pues son cerrados, ¿no? Ahí sí son propuestas en construcción, así lo manejamos desde el Centro de Formación Docente, que también formó como por 20 años a docentes de toda la República y de fuera del país, en estos temas que son pedagógicos y didácticos, centrados en la práctica docente de los profesores. Y rápido les comento que nosotros tenemos una comunidad de aprendizaje donde los integrantes son exalumnos de los diplomados que nosotros hemos dado, como sucede con el doctor Ruiz Velasco, que también ha sido nuestro profesor, ¿verdad? Donde dialogamos acerca de todas las experiencias en la práctica docente, no solo lo tecnopedagógico, que es muy importante para hacer intervenciones didácticas, etcétera, sino en la persona, ¿no? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo estamos nosotros? Y la pregunta que yo daría ahorita es, ¿qué pasa con aquellos que no tienen los recursos ni la conectividad para trabajar con tecnología, y especialmente acá en Medellín, que conozco la ciudad, donde también tienen áreas marginadas muy grandes? Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Qué les parece si, Salud, damos la palabra también a… ¿Había otra pregunta por aquí atrás? ¿Me comentan? Ajá, había otra pregunta y podemos ir dando como que las respuestas también aquí. Creo que querían participar. Ok, bueno, aquí. Sí, adelante. Buen día. Para los que no me conocen, bueno, creo que nadie. José Lorenzo Villegas Robledo, doctor. En los años 2014 y 2016, me di la tarea de hacer encuestas en distintas escuelas de nivel medio superior, allá en Nuevo Laredo. Saqué que el 43.6% de los alumnos están interactuando con estos aparatitos durante la clase. Algunos en cuestión social, otros en cuestión lúdica, pero hay algunos que lo hacen en cuestión académica. Por eso también debemos tener mucho cuidado en nuestra preparación de clase, porque hay alumnos que están checando que lo que estamos diciendo lo están verificando. Eso fue entre los 2014, 2016, 2017, salió una encuesta nacional con un punto porcentual de diferencia, la verdad no me acuerdo si era hacia arriba o hacia abajo. O sea que esto es una realidad
que el 43.6% de nuestros alumnos están interactuando con estos aparatos durante la clase. No nos damos cuenta. Pero en la cuestión virtual, ahorita la maestra tocó un punto muy importante, se disparó al 70%. Yo cada situación me meto a hacer encuestas, me pongo a preguntar, sean honestos, y me voy a distintas escuelas. Entonces, esto se disparó al 70%, teníamos de cada 10 alumnos, 3 estaban más o menos en clase. Y son los que estaban poniendo realmente atención. Entonces, los otros 7 estaban con la cámara prendida, estaban haciendo otras cosas, no estaban aprendiendo. Realmente no estaban aprendiendo. Y eso tiene mucho que ver en que nosotros tengamos una real preparación para cada contexto. Si no la tenemos y no hacemos el enganche, y esto va en la aplicación de la 5E, creo que muchos a lo mejor lo han visto, pero si no hacemos el enganche desde el principio, tanto presencial como virtual, no los vamos a tener ahí. Y yo siempre he dicho que lo que es la primera E, el enganche, de alguna manera yo le he llamado la base de los 4 pilares. Si no enganchas al alumno desde el principio, y no lo tienes ahí intelectualmente, no vas a hacer nada. Los tenemos en presencial, pero realmente los tienes ahí, está en otras partes. Y el enganche es muy importante para todo esto. La preparación, la actualización de nosotros. Yo batallo mucho con las tecnologías, pero sin embargo tengo que estar inmerso en eso para poder tener a los alumnos aquí. ¿Sí? Ahora, yo he visto, de acuerdo a estas encuestas, que yo saqué del 43.6 en presencial, bueno, pues trato de hacer actividades donde, a ver, saquen su telefonito para hacer actividades. De ese 43.6 al otro día se reduce a lo mejor a la tercera parte, porque nadie trae datos ya. Entonces, ok, son menos, por equipos de perdido usen uno o 2 aparatos por equipo. ¿Sí? O sea, vamos a buscar la manera de que sea de utilidad académica. Ok, gracias. Gracias, profesor. Creo que aquí tenemos otra participación. Sí, quería participar. Adelante. Y bueno, en este inter aprovecho para retomar la importancia de reconocernos como personas dentro de estas interacciones que tenemos con las tecnologías, ¿no? Creo que después de todo nuestro conversatorio regresa al punto de partida, la persona, su formación integral, sus relaciones con los demás, pero también con las tecnologías como parte de su construcción y de construcción identitaria. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, pensando en lo que decían de las resistencias de los diferentes involucrados, me remití al concepto que maneja Frida Díaz Barriga de el liderazgo distribuido. Entonces, para enganchar a los estudiantes o incluso a los colegas, si uno de verdad reconoce que yo no soy el único poseedor del conocimiento, sino que todos traen algo que aportar y lo sabes disparar, pues ahí está el secreto de que le entren al juego, ¿verdad? Incluso Pierre Levy habla, bueno, de algo clásico que dice que nadie es tan rico que no necesite de algo de los demás, ni tan pobre que no tenga algo que dar. Y entonces, en base a eso, él desarrolla su sistema algorítmico en base 6, en base al que el capital antropológico no solamente es el dinero, sino que es el epistémico, el social, el político, el de salud, son 6, y en base a 6 hizo todo el etiquetado de la nube. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a esta parte para ir también dando cierre al conversatorio. Entonces vamos así y vamos cerrando. Bien, José Tolosa. A mis alumnos regularmente yo les digo que el teléfono es un amigo y un enemigo, ¿sí? Es un amigo de ellos y es un enemigo de nosotros, porque es un distractor, como decía el compañero. O están viendo las redes sociales, o están haciendo otra cosa y no están poniendo atención, eso por un lado. Y el otro lado fundamental que yo he detectado es la alfabetización en estudiantes y en profesores. Presuponemos que porque nacieron en la época digital, manejan todo.
manejan todo lo que les interesa, no lo que les conviene o los que les sirven para formar. Y yo creo que esta es la parte medular de todo esto. No son adicciones, son dependencias. O sea, si tú le quitas el teléfono, se siente desprotegido, ¿sí? Y a todos. O sea, ¿cuántos nos regresamos porque se me olvidó el teléfono? Porque hemos perdido también muchas habilidades que habíamos desarrollado. ¿Quién de ustedes se acuerda del teléfono de la casa de sus padres? O sea, esa es una pregunta. Hoy en día, el alumno perdió el cálculo mental. Ya, no, yo creo que los que tuvimos esas habilidades las hemos mantenido. Hoy en día, el cálculo mental ya no lo tienen los estudiantes. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y esto va asociado precisamente a algo que es la base del simposio, la inteligencia artificial. ¿Qué tanto puede beneficiar y qué tanto no puede? ¿Sí? Yo creo que esa para mí es algo que yo siempre he estado preocupado y ocupado en ver cómo resolver esto. Uno, en las instituciones, la alfabetización en todo este rollo de tecnologías se da por hecho, no se da en forma, ¿sí? Y a nosotros los profesores, háganlo. ¿Cómo? Véanle. No hay proyectos, no hay cosas que estén enlazadas a la institución. Y yo creo que todos ustedes, el esfuerzo que han hecho es de manera individual, no institucional. Cada quien hemos picado piedra desde nuestra trinchera para poder incidir en la incorporación de las tecnologías. Entonces yo creo que esa es algo que tenemos que analizar y verlo, ¿no? O sea, la tecnología es muy buena, pero ¿hasta dónde y con qué? ¿Sí? Gracias. ¿Quién sigue allá? Gracias. Sin duda, esta parte de bueno, aquí la colega Luz María, esta parte de la inteligencia artificial y lo que se tocaba ayer también, la inteligencia artificial sin olvidar nuestra inteligencia humana y también, sobre todo, aguas con la estupidez artificial, ¿no? Que también por ahí anda. Entonces, vamos a dar la palabra a Luz Maritza, perdón, adelante. Gracias. Bueno, solamente quería aportar pues con este tema que ha sido reiterativo, que es que todos tenemos un punto en común y es que todo el trabajo, todas nuestras reflexiones se centran en la persona. Justamente nosotros, pues a pesar de que era un tema internacionalización en casa, tecnologías, también nosotros trabajamos desde la persona y ahí nos basamos en Susan Garnett, la maestra Susan Garnett, con el tema del desarrollo estudiantil, que no sé pues si ustedes están familiarizados, pero es un tema muy interesante porque ella habla desde cómo se forman los actores académicos, no solo hablamos de estudiantes, por supuesto se centra en estudiantes, pero también hablamos de la comunidad educativa, a partir de 3 procesos que ocurren en la educación, que son el desarrollo cognitivo estructural, el desarrollo psicosocial, que ha sido también reiterativo, y el desarrollo de una identidad social. Y eso se logra justamente es en la relación con el otro. Y en este caso, pues hablando de la tecnología como mediadora también en esos procesos de comunicación y de relacionamiento entre las personas. Quería también pues aprovechar el espacio para invitarlos a colaborar pues a propósito de nuestro trabajo, de nuestra reflexión, porque nosotros desde la Universidad de Antioquia, que es una universidad, la segunda más grande y más importante de Colombia, con 220 años de historia, estamos muy abiertos siempre pues, a colaborar con las instituciones a propósito de nuestro trabajo, entonces también estamos abiertos a colaborar en cualquier tema, porque vemos que tenemos temas en común. Entonces, pues estamos atentos a cualquier colaboración que ustedes quieran desarrollar con nosotros. Gracias. Excelente, Luz Maritza. Y creo que de hecho también aquí lo que puede generarse como resultado de este conversatorio es pues una posible agenda, no sé hasta qué punto, no hablo de números telefónicos, pero al menos sí de correos electrónicos o de cuentas en redes sociales, donde quizá podamos establecer vínculos ya que encontramos muchas cosas en común
y muchas posibilidades de ampliar esa red, ¿no? Entonces, vamos a ir cerrando esta parte del conversatorio. Adelante. Gracias, buenos días. Bueno, soy Eduardo Barrios, docente de la Facultad de Comunicación de aquí de la Universidad Veracruzana. Y bueno, los he venido escuchando y me salta una pregunta y trato de relacionarlo con un foro que recientemente tuvimos aquí en la Universidad Veracruzana, que tenía que ver con, es un foro sindical, en donde reúnen, bueno, todos los profesores, ¿no? y comparten perspectivas sobre diferentes temas. Y una de las mesas se platicaba justamente sobre la incidencia de la inteligencia artificial. Y bueno, a propósito del simposio y bueno, la ponencia que usted amablemente trajo, me gustaría hacer la pregunta para cualquiera de los ponentes, ¿cómo es que se está llevando a cabo desde sus instituciones la incorporación de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo están recibiendo? Porque al menos, por ejemplo, en este foro del cual les estoy comentando, hay muchas resistencias, ¿no? de parte de los docentes a incorporar la tecnología y la inteligencia artificial, y uno de los argumentos clave de ese foro era la pérdida del empleo, ¿no? La pérdida del empleo como una posibilidad real frente a la inserción de esta tecnología. A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo que usted comentaba acerca de esta distinción entre diferentes habilidades, ¿no? que debe de poseer el ser humano, y más bien esta inteligencia dividida como en diferentes partes, pero cómo aterrizarlo eso también entre los estudiantes, porque hoy por hoy yo, por ejemplo, soy de una generación, yo crecí a los 15 años, ya hacía videollamadas en las tecnologías que existían en esa época, y me comunicaba con personas de todas partes del mundo, y bueno, o sea, la forma de utilizar la tecnología es diferente, ¿no? ¿Cómo hacerle y cómo le están enfrentando desde las diversas instituciones esta situación? Y cómo lo están recibiendo los profesores también para los que vienen de otras instituciones educativas. Muchas gracias. ¿Les parece si damos un par de participaciones para responder a esto, para ir haciendo el cierre del conversatorio, y ya pudiéramos después dejar espacios para que hiciéramos ya una comunicación un poco más directa? Sí, adelante. Entonces, adelante. Ajá, sí, ahorita las dos. Bueno, cerramos. contestando la pregunta, en nuestro caso, bueno, yo estoy simultáneamente en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad Marista de Querétaro. Allí en la Universidad Marista de Querétaro impulsamos un doctorado humanista en educación, digitalidad y perspectiva. La primera reacción de los compañeros fue, está soñando, además es demasiado. Dije, es lo que se necesita. Eso fue en el 2015 y ya abrimos el doctorado, ya tenemos 3 generaciones en proceso. Y la otra, ayer estaban hablando de si la inteligencia artificial era simplemente una llamarada de petate. Bueno, pues parece ser, sin embargo, en el consenso de Pekín se habla ya no de la era digital, sino de la era de la inteligencia artificial. Y bueno, uno dirá, porque también ahí se argumentó, pues es que eso es algo ajeno a nosotros no debemos depender ni de Europa ni de nada, pero es que estamos hablando a nivel mundial. Ese consenso fue tomado por 50 ministros y viceministros de las naciones que pertenecen a la UNESCO, y además por 500 otros que son académicos, son desarrolladores, es sociedad civil. Entonces sí, no lo vamos a tomar así como a ciegas todo lo que nos dicen, pero ya no estamos aislados, o sea, estamos abiertos a la internacionalización. Entonces, en ese sentido, pues analizar críticamente el consenso, porque nos da la pauta de que esto no es una llamarada de petate, sino es una era. Gracias. Adelante. ¿Querías contestar también, Luz María? O bueno, adelante. Bueno, nada más quiero agregar, perdón. Trabajé de inicio 2 años y medio en la prepa en línea CEP, yo creo que algunos a lo mejor también lo hicieron. Es muy difícil atender más de 2 grupos en lo que es en la cuestión virtual, muy difícil. El último grupo que yo atendí fueron 67 alumnos y tenemos que estar retroalimentando.
Pero una cosa que no podemos dejar pasar es la cuestión humana. Y en la cuestión humana tiene mucho que ver las actividades sincrónicas como son los foros, pues donde tenemos que motivar y se sienta que se está tomando en cuenta a la persona. Entonces son cosas, es algo muy bueno, pero también muy malo, porque si también no retroalimentamos, y es parte de lo que comentaba la maestra hace rato también, tenemos que estar retroalimentando para saber que realmente el muchacho está aprendiendo, porque esa retroalimentación le estamos dando la oportunidad de que corrija para que aprenda. Entonces, esa parte estaba, usted lo comentó de alguna manera ahorita, y tenemos que estar trabajando, actualizándonos en todo eso. Es muy cansado, demasiado cansado, lo digo por experiencia, trabajar en línea realmente para que un alumno aprenda. Y comento, el último grupo que atendí fueron 67 y nada más era un grupo. Lo más que se permite trabajar son 2 grupos, pero es demasiado cansado. Muchas gracias, profesor. Pues si estas experiencias dentro de los roles que ejercemos en la virtualidad, pues sin duda también nos marcan como docentes. Y miren, aprovechando que también nosotros estamos aquí ahorita en la presencialidad, pero en la virtualidad estamos siendo vistos y escuchados y posiblemente hay un montón de comentarios en las redes que no alcanzo a ver, pero sí quiero pedirles que me den la oportunidad de comentarles lo que en este caso mi colega que es coautor me está enviando un mensaje de WhatsApp pidiéndome que comente esto acá. Miren, dice él, por ejemplo, vincular las aportaciones de las ponencias relacionadas con las nuevas posibilidades de la IA implica generar diferentes paradigmas educativos que estarán soportados por las investigaciones realizadas de acuerdo con los objetivos que cada uno de los ponentes pues, se ha propuesto y que seguramente pues, está buscando alcanzar. Lo importante es que más allá del conocimiento de las tecnologías se mantenga la relación sociocultural para no perder el sentido humano, por lo que las estrategias que cada uno realice desde las aulas de clase, tanto en la toma de decisiones como en las políticas que tenemos que implementar como docentes, se contemple también estas nuevas tendencias sin verlas como procesos negativos. Si bien son disruptivos, son los que finalmente marcan la convivencia con las nuevas generaciones. Este mensaje de WhatsApp que llegó. Y pues bueno, ya nos están dando la pauta para cerrar este conversatorio, pero no quisiera cerrarlo sin antes comentarles 2 cosas. La primera, pues reiterar los agradecimientos por la presencia, por estas interacciones tan ricas que se dieron no solamente entre los ponentes, sino también con la audiencia, lo cual pues sin duda enriquece este proceso. Y segundo, también para pedirles si hay esa posibilidad de generar esa sinergia, esa red, pues pudiéramos pasar un registro para que igual pudiéramos mantenernos en contacto y pues particularmente también a los ponentes hacerles la invitación, aunque es una invitación abierta. En lo particular, SOMESE tiene cada mes un café tecnopedagógico. Dentro de SOMESE tenemos un grupo de interés que es tecnopedagogía y cada mes tenemos un invitado o invitada que como ustedes comparte con otros docentes el cómo. Creo que a diferencia de una conferencia que nos quiere decir el qué, en el café tecnopedagógico le apostamos mucho al cómo. El cómo le hiciste para implementar esto, el cómo están trabajando ciudadanía global, el cómo. Y esto va dirigido a docentes, a estudiantes en educación, se conecta a una diversidad de personas a través de las redes sociales. Entonces les invitamos a que aprovechen este espacio que es suyo, para divulgar lo que hacen, las experiencias que tienen, pero también el cómo han logrado sobrellevarlas y le pueden ser de utilidad a alguien más. Entonces, muy agradecida con ustedes y pues vamos. En el Café Tecnopedagógico nos pueden encontrar directamente en la página de SOMESE, ahí están, y están todos los cafés que hemos tenido a lo largo de un poco más de un año que llevamos. Y pues es un espacio abierto también a través del presidente de SOMESE, podemos hacer el contacto y programar esa participación, esa charla de café. Bueno, pues muchas gracias y pues un aplauso para todas y todos. Muchas gracias por esta intervención.